Fíjate tú la maravilla de arroz que nos vamos a preparar hoy. Por Dios, qué bueno. Y lo primero que vamos a hacer, con mucha paciencia y cariño, es limpiar un montón de gambas. Y las cabezas no las reservamos. Yo estoy utilizando una gamba rosera, una gamba pequeña que está muy bien de precio, que se limpian bien y son muy sabrosas. Y en una olla añadimos un chorrete de aceite de oliva y con las cabezas de las gambas vamos a hacer un caldo fácil, rico y rápido. Casi nada, ¿eh? Dejamos la olla a fuego alegre, nos pillamos un par de dientes de ajo, los crujimos y se los añadimos. Le añadimos una hoja de laurel, rehogamos un poco y con un pizza puré, con el culo de una botella o cualquier cacharro que tengáis en casa, las vamos aplastando para que suelten todo ese veneno tan rico que tienen las cabezas. Le añadimos una ramita de perejil, un chorrete de vino blanco y cocinamos 1 o 2 minutos, chispa más o menos, para que el vino pierda el alcohol. Yo lo voy a añadir un par de litros de agua porque ya tengo caldo congelado y como os que te va a gustar mucho este caldo, le puedes añadir hasta 3 litros y medio, casi nada. Le añadimos 8 o 10 granos de pimienta y si por caza tienes clavo de olor, pues le añades un par de ellos que le va tremendo. Tapamos y cocinamos 15 o 20 minutos, un minuto más, un minuto menos. Y mientras que se cocina nuestro caldo, vamos preparando las verduras para el sofrito y lo que podamos lo aprovechamos para el caldo. La cebolla la vamos a picar bien pequeñita, así a la hora de comer el arroz y la vamos a notar. Junto con 3 o 4 dientes de ajo que también los vamos a picar bien pequeñitos. Hay que ver lo bien que se pelan los ajos después de pegarle un golpetón. Y si ya los aplasto, no te digo nada lo rápido que se pican. Y en una cacerola o en una sartén bien grande añadimos un buen chorrete de aceite de oliva. Añadimos los ajos. Y a fuego alegre, para que suelte su aroma, vamos a rehogar unos 10 o 12 segundos. Qué bien huele, ¿no? Añadimos la cebolla. Sal para que sude. Y pimienta para darle alegría. Y lo dejamos cocinando, rehogando de vez en cuando. Como la cebolla va a tardar 2 minutitos, vamos preparando el pimiento. Esto para el caldo. Y el pimiento verde lo voy a cortar bien pequeñito, que tampoco quiero que se note en el arroz. Echo los pimientos junto con la cebolla y cocinamos 5 minutos más, rehogando de vez en cuando. Y de mientras vamos a cortar un trozo de pimiento rojo. Y lo voy a cortar en trozos agradecidos porque en el arroz mola un montón. Y viendo que ya tenemos posadito nuestro pimiento con la cebolla, añadimos el pimiento rojo. Lo dejamos cocinando unos 4 minutos, un minuto más o un minuto menos. Y colamos el caldo que ya lleva como unos 20 minutos, chispa más o menos. Fíjate tú que con lo más rico ha cogido nuestro sofrito. Pues añadimos el arroz, una pizca de sal, azafrán o colorante alimenticio y para que el arroz esté más enterito y más rico, rehogamos durante un minutito. Y con la misma medida que hemos echado el arroz, echamos 3 partes de caldo. Esta receta la cocino 2 o 3 veces en el mes, porque para la próxima, como ya tengo caldo, las gambas que compro son peladas. Y es que está de bueno este arroz, madre mía. Mecemos un poco la cacerola para sentar el arroz y cocinamos 10 o 12 minutos dándole caña al fuego. Cuando lleve 7 o 8 minutitos cocinando,
Le incorporamos las gambas y las colocamos bien, con cuidado, para que se cocinen por igual. Mira qué cocinado ves de este arroz. Pues ya te digo, amigo, que este con diferencia es el más rico. Qué cariño le he puesto. Y pasando los 10 minutos de cocción, lo tapamos con una tapadera o un paño y lo dejamos unos 5 minutitos en reposo. Y ya solo falta disfrutarlo. Espero que te haya gustado cómo cocino este rico arroz, que le des al dedito para arriba. Muchas gracias y hasta la próxima.